Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos. Buen martes para todos. Estamos acá nuevamente en una charla de Practica Academy. Hoy lo que les vamos a estar contando es una experiencia de cómo implementar la práctica de automatización dentro de un contexto de cambio. Arrancamos con un poquito la agenda de lo que vamos a estar viendo. Vamos a arrancar presentándonos con Miguel. Después vamos a ver un poquito el enfoque de la charla para entender el contexto a donde apunta. Después vamos a ver un poco el ciclo de POC, cómo se configura un servicio, la ejecución y la evolución del mismo. Bueno, antes de comenzar nos vamos a presentar. Mi nombre es Maximiliano Gómez. Soy el responsable de delivery de calidad técnica y prácticas digitales en Práctica. Estoy hace 10 años más o menos en la empresa y me acompaña. Hola, sí, yo soy Miguel Saurí. Soy líder técnico de varios proyectos acá en Práctica. Estoy hace aproximadamente 3 años. Bueno, vamos a comenzar a comentarles el enfoque de la charla, ¿no? Para hacer un set de expectativas inicial. La idea de esta charla es transmitirle nuestra experiencia al implementar la práctica de automatización de pruebas en distintos entornos de cambio que nos tocó vivir, desde cambios de equipos en organizaciones, transformación tecnológica de un área, un cambio cultural en las organizaciones, etcétera. La idea de esto es compartir con ustedes los tips que fuimos implementando para que sean disparadores y todos se puedan animar a implementar la práctica en sus organizaciones, en sus proyectos o en distintos temas que tengan. Esta charla la armamos basada en la experiencia no de un proyecto, sino de tres proyectos que nos tocó desembarcar en distintos clientes y la experiencia y la necesidad fueron muy similares, como también las fórmulas y procesos que aplicamos. Entonces lo que hicimos es pensar un poco en esas tres experiencias y plasmarlas en este PPT. En estas tres experiencias las empresas estaban viviendo un esquema de cambio, ya sea propio del área de IT o dentro del área de calidad, o una reorganización a nivel de equipo, células de trabajo, adopción de nuevas prácticas. Muchas veces esa adopción venía desde un plano netamente técnico, como ser cambio de arquitecturas orientadas a servicios o implementación de buenas prácticas como ser DevOps, integración continua, pero el hilo constante de estos proyectos había un cambio dentro de la organización. Y dentro de este contexto, un equipo de automatización de práctica desembarca para poder ayudar a la implementación de la práctica de QA Automation dentro de este contexto de cambio. A continuación lo que vamos a hacer es hacer un repaso por los principales eventos, prácticas y tips que implementamos para llegar a buen puerto. ¿Qué buscaba el cliente dentro de estos contextos, ¿no? Básicamente buscaba implementar la automatización de casos de prueba ya generados por equipos de QA funcional. ¿Eh? En las organizaciones las que nos tocó desembarcar, siempre ya había un área de QA funcional que estaba con un proceso activo, con casos ya definidos, en pleno funcionamiento, con una práctica madura. También, y dentro de esta práctica madura, estamos atendiendo a los ejes de automatización de lo que es automatización de servicios, automatización de aplicaciones web y también automatización de todo lo que es aplicaciones mobile. Bueno, vamos a arrancar ahora con el capítulo 1 que lo llamamos POC. La idea es que vamos a ir segmentando esta charla en capítulos, ¿está bien? Para ir viendo cómo fuimos evolucionando en el servicio y que a ustedes le quede una estructura de cómo se puede segmentar este tipo de proyectos.
Pero, dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a estar viendo ahora de esta fase de la prueba de concepto es el por qué. O sea, por qué es que empezamos con una prueba de concepto. Bueno, tenemos varios aspectos donde teníamos incertidumbre técnica, por lo que bueno, propusimos en conjunto con los clientes iniciar una prueba de concepto con distintos objetivos. En este caso son 3. Por un lado tenemos digamos, el enfoque técnico, digamos, necesitamos conocer las herramientas existentes. Para esto tenemos que revelar a ver qué arquitectura están siguiendo los aplicativos ya existentes, qué tipo de infraestructura nos estaríamos encontrando. Por otro lado, bueno, la disponibilidad de datos, o sea, hasta qué punto podemos utilizar los datos que ya existen, podemos moquear, no moquear, ese tipo de situaciones. Por otro lado, bueno, cuáles son los lineamientos de seguridad que tendríamos que cumplir o, digamos, los requisitos en general. Esto nos sirve mucho para poder detectar, digamos, necesidades para poder seguir cumpliendo con los lineamientos y que nuestras pruebas por ahí no atenten a la seguridad en general. Y por el otro lado, digamos, hasta qué punto estas herramientas, o esto es lo que ya existe a nivel técnico, en qué punto están integrados. O sea, acá nos interesa evaluar qué nivel de integración ya hay, así podemos detectar puntos para enfocar nuestra prueba de concepto. Después, bueno, otro eje grande es el tema de calidad. Acá nos enfocamos, bueno, nuestra mirada va a ser siempre hacia una finalidad de mejoras continuas. Acá nos interesa relevar a ver qué circuitos funcionales existen, qué circuitos funcionales podríamos implementar nosotros como automatizadores, mecanismos de aseguramiento de calidad. Bueno, entender cómo sumar valor desde la automatización y detectar qué casos de prueba de punta a punta que sean representativos, digamos, de funcionamiento podemos utilizar para la prueba de concepto. Acá nuestra idea para la prueba de concepto en general es poder aportar valor directamente con la conclusión de la prueba ya de entrada, y que no quede como un esfuerzo, digamos, que después no tenga valor de negocio o que no tenga valor incluso, ¿no? Acá siempre hay una finalidad concreta. Y por último, bueno, justamente para poder mantener todo dentro del reino de lo posible, bueno, tenemos la parte del alcance de la prueba, ¿no? Acá lo que nosotros hacemos mucho foco es que sea algo realista y que podamos establecer un roadmap para la POC que sea realmente viable, ¿no? O sea, también es viable en nuestra experiencia. Acá en el medio pueden pasar cosas, pero en general lo que acá solemos hacer es enfocarnos realísticamente a ver qué se puede hacer y cómo podemos aportar valor de una forma lo más rápida posible. Y acá cuantificamos qué se podría automatizar a nivel de aplicativos y a nivel de casos, o sea, con qué contamos acá en cuanto a definiciones y en cuanto a material automatizable, y tener una dimensión base del esfuerzo que nos llevaría a automatizar. Con esto podemos determinar, bueno, a ver cuáles son los perfiles requeridos para esta prueba de concepto. Bueno, la fase de prueba de concepto en general nos llevó 8 semanas y el equipo se compone por un referente técnico y un tester técnico automatizador. Pasamos a lo que nos dejó la prueba de concepto. O sea, una vez ya concluida esta fase, esta etapa, que ojalá, digamos, nos da más oportunidades. Por un lado, bueno, en un stack tecnológico, o sea, pudimos definir en base a aplicativos y arquitecturas, pudimos definir un stack tecnológico en general bastante completo, si bien se puede ir extendiendo, digamos, ya la implementación está hecha. Ya hay una buena columna en lo que uno se puede ir basando.
Después, a nivel de arquitectura, tenemos una versión preliminar de una arquitectura de automatización que se acomoda muy bien a las necesidades del cliente o de los clientes. En este caso, bueno, hacemos mucho hincapié en el mindset ágil, digamos, de no proveer algo que por ahí por el momento no se requiere. Entonces acá tenemos algo bastante lean, ¿no? Una arquitectura mínima, una versión preliminar, pero ya deja visualizar hacia dónde y rumbos futuros, hacia dónde podemos ir. Del lado de datos, ya dejamos establecida una estrategia para el consumo de datos. Esto es muy importante porque siempre suele haber algún que otro tipo de datos que no se pueden reutilizar. Y acá nosotros ya dejamos establecida al menos una estrategia y en algunos casos incluso ya alguna que otra implementación de creación automatizada de datos para el consumo para los test automatizados, como es la clásica que un cliente nuevo, por ejemplo, si tenemos un test automatizado, un cliente nuevo, que por ejemplo, pueda proveer datos siempre nuevos, digamos, de que no. Y que eso ya esté establecido. Por el otro lado, por la integración, entendemos cómo el cliente necesitaba ejecutar y visualizar los resultados. Acá, bueno, parte de lo que vamos a ir explicando es cómo hubo un ida y vuelta y cómo estuvimos siempre continuamente investigando, buscando feedback para integrarnos de una forma realmente útil. Y por último también tenemos la propuesta del servicio, que esto es ya con una visión a futuro, que ojalá sería la prueba de concepto como un proyecto semilla para una propuesta de servicio, digamos, dimensionando, en la que ya podemos ver, digamos, un posible dimensionamiento del equipo, un posible roadmap de implementación de pruebas automatizadas y una posibilidad de automatizar casos con mayor autonomía. Perdón. Esto, ya la posibilidad de automatizar casos con mayor autonomía se refiere a que incluso los clientes acá ya ganan en conocimiento y potestad, digamos, gracias a la arquitectura, el stack tecnológico, estrategias de consumo de datos y demás, como para ir automatizando por cuenta propia. Y por último, dejamos casos ejecutables. O sea, ya luego del resultado de la prueba de concepto, dejamos al cliente, bueno, un total de 30 casos automatizados, que ya pueden ir ejecutando a demanda e incluso con un conocimiento como para poder mantenerlos de forma autónoma. Bien, pasamos al segundo capítulo, que es el enfoque que tiene, bueno, el servicio de la automatización de casos de prueba. Bueno, acá dentro del enfoque del servicio, ya pasado la etapa de POC, ya generada una propuesta de servicio, ya acordada esa propuesta con el cliente, ahora vamos a poner el foco en lo que fue la configuración y los aspectos del servicio. ¿Está bien? Dentro de la configuración y los aspectos del servicio, tenemos de vuelta tres ejes. ¿Está bien? Por un lado hay un eje técnico, donde ya tenemos una arquitectura de automatización base que tenemos que terminar de desarrollar, de ajustar. Ya tenemos un stack tecnológico para automatización, un stack definido, que es uno de los outputs que nos dio la POC. Acá en el stack tenemos Java, JUnit, REST Azure, Selenium y Azure. Ese fue el startup inicial para continuar con el servicio. También ya teníamos identificados los entornos y hardware necesarios. Había entornos que ya teníamos acceso y podíamos arrancar a generar scripts en esos entornos, y había otros que ya estaban predefinidos que teníamos que empezar a solicitar. Entonces, en este enfoque de servicio ya arrancábamos a hacer el startup de entornos y también en ciertos casos hardware necesario particular para determinadas pruebas que había que hacer con dispositivos móviles. Entonces, ese era otro aspecto dentro del startup de servicio. Y por último, como contaba Miguel, la estrategia de datos. O sea, la POC ya nos dejó con un marco estratégico para el consumo de datos. Entonces, ahora ya al arrancar el servicio empezábamos a disparar todo lo necesario para implementar esa estrategia. Eso puede ser desde ya planificar cada cuánto se debe bajar un backup
de un entorno en particular, cada cuánto yo puedo ejecutar scripts para generar mis propios set de datos, en qué horario se debe ejecutar. Bueno, ya empezábamos a implementar todo eso. Por otro lado teníamos el eje de la calidad, que acá teníamos en base a la POC, nos había quedado 400 casos potencialmente automatizables punta a punta. Esto tiene que ver con un plano netamente estratégico, acordado con los distintos clientes, como hacemos siempre, que es básicamente qué foco querés poner. ¿Querés poner un foco que cada caso represente todo un punta a punta de tu funcionalidad, o querés más una segmentación de pequeños casos? En estos casos que estamos tomando como ejemplo, eran todos casos punta a punta. A lo mejor 400 denota un número chiquito, pero dentro de 400 a lo mejor hay, dentro de cada uno de esos casos hay como 20 o 30 casos que corresponden a casos de QA funcionales segmentados. Desde el plano de la calidad también ya teníamos definidos los aplicativos a automatizar y la prioridad de cada uno inicial, y la integración con las prácticas y el equipo de QA. La integración es cómo tomo los test cases, cómo los puedo pasar, cómo te doy el feedback. Teníamos la pata inicial para arrancar. Y por último, teníamos el eje de dimensionamiento, que dentro de este eje de dimensionamiento, para que ustedes se hagan una idea, casi siempre arrancamos de manera escalonada los servicios con 2 consultores al inicio, y después se va incrementando a medida que va pasando el tiempo, hasta a veces llegar a equipos de 8 personas, ¿está bien? O sea que va creciendo en 6, entre 8 y 10 personas hace el crecimiento. Este dimensionamiento tiene una curva base debido a que a lo mejor los primeros días del proyecto, mientras esperás reacomodar la arquitectura, tener los entornos, tener los datos, etcétera, a lo mejor tener 8 personas arrancando así no es la mejor forma. Entonces vamos escalonando el servicio. Este servicio tienen un promedio entre 12 y 14 meses y son servicios del tipo Time and Material. Todo esto es el primer enfoque del servicio para que ustedes tengan una idea, ¿no? Ya una vez que estamos por iniciar el servicio, se hace un kick-off del proyecto, se empieza a hacer un seteo de expectativas inicial, y al iniciar el servicio lo que nos pasa casi siempre es que detectamos que, en base a las distintas visiones sobre el negocio y las prioridades que este baja con las prioridades que tienen las células de IT y las células de QA, muchas veces no hay expectativas que estén alineadas, como que hay que responder a distintas necesidades del negocio, y esto nos lleva a hacer un ejercicio de un roadmap de implementación, teniendo en cuenta los siguientes ejes. Por un lado, lo que es todo el riesgo técnico, ¿no? Temas técnicos que no se vieron en la POC, pero que sabemos que tienen cierta incertidumbre, que tenemos que hacer algún experimento o prueba para ver si estos son factibles. Muchas veces tenemos el tema con iOS, por ejemplo, nosotros, de ver como no utilizamos emuladores en la mayoría de las veces para estos servicios, tenemos que ver el tipo de hardware que tiene el cliente, cómo lo adaptamos, cómo nos podemos conectar, etcétera, etcétera. El otro eje también para para alinear las expectativas es también el hardware necesario, ¿no? Tener en cuenta componentes de hardware a conseguir para poder automatizar un poquito este ejemplo de iOS, un poquito a lo mejor si necesitamos una máquina que haga de build o una máquina que ejecute pipelines de Jenkins, etcétera. Eso hay que preverlo y proveerlo. Entonces, muchas veces a hacer un roadmap de implementación hay que tener en cuenta, porque yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, arrancamos con iOS, pero no tengo el hardware necesario, y no voy a tener un seteo de expectativa con infraestructura, por ejemplo. Otro eje que estamos analizando es la necesidad de negocio, ¿no? Entender, por ejemplo, distintos factores como ser el release plan de desarrollo, por ejemplo. No vamos a sacar un nuevo portal hacia nuestros clientes, y ese portal queremos que salga automatizado. Bueno, ¿cuándo sale el portal? ¿En un mes, 2 meses, 3 meses, un año? Bueno, tenerlo en cuenta para saber cuándo atacarlo. Otro ejemplo de necesidad de negocio es la salida de nuevos features, que a lo mejor no es saco toda una plataforma nueva, sino saco un nuevo feature en particular por una normativa o por una nueva ventaja que quiero tener en el mercado en cuanto a mi competencia. Bueno, entender ese feature, la importancia del feature, y nosotros traducirlo en el
costo a nivel horas hombre de cuánto lleva implementar este feature, ¿no? Para estar alineados. Y otro ejemplo puede ser aplicaciones críticas, ¿no? Aplicaciones críticas es, mira, todo mi conjunto de clientes entra por esta pantalla siempre del portal y hay bugs y no lo podemos destrabar y resolvemos algo y se rompe otra cosa. Bueno, ese es un candidato para arrancar a automatizar. Entonces, todas estas cosas a nivel de negocio las tenemos que tener en cuenta para armar un roadmap acorde. Y el último eje son las necesidades en sí también del departamento de QA, ¿no? Cuáles son los dolores de QA, cuánto les lleva a ejecutar los casos, cuáles quieren automatizar para poder generar nuevos casos y cómo facilitar en el corto plazo para que vean valor. Vamos a continuar. ¿Cómo hicimos para alinear expectativas? A ver, para alinear expectativas lo que hicimos fue componer un roadmap y bajarlo hasta nivel de feature, user case, para poder tomar la mejor decisión. Todo esto basado en principios de metodologías ágiles, Lean, Scrum, como comentaba Miguel hace un ratito, ¿no? En base a nuestra experiencia dentro del mundo ágil, lo mejor para nosotros fue la opción de descomponer todos los requerimientos a nivel de feature dentro de un roadmap. Y esta generación del roadmap tuvimos 3 iteraciones con distintos miembros del cliente, ya sea distintas gerencias, personas del negocio, stakeholder, product owner, donde hicimos estas iteraciones para empezar a alinear los hitos y las expectativas de cada uno. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, como vemos en estas cajitas, segmentar en releases, que esto marcaba un poco el calendario del servicio. Dentro del release poner aplicativo 1, 2, 3, que era cada uno de los aplicativos críticos que teníamos que automatizar dentro del servicio. Y dentro de cada aplicativo poner las épicas. Una épica puede ser, por ejemplo, pantalla inicial de seguridad o checkout de carrito o seleccionar componentes o buscar elemento, ¿no? Épicas. Y dentro de las épicas tener los features. También un feature puede ser login, otro logout, otro olvidé mi contraseña, por ejemplo, ¿no? Entonces, a modo de una frase, íbamos nosotros mapeando todos los features, las épicas, y con un gran pizarrón, que así lo implementamos, con un pizarrón con un montón de etiquetas, lo que hacemos es plasmar eso ante los distintos representantes del negocio y empezar a mover y entender las prioridades y que entre ellos entiendan las prioridades. Entonces, en estas 3 iteraciones terminamos de tener un cuadro gigante, pero ya teníamos un roadmap definido con fechas que eran los release y con prioridad y estimación que era cómo los aplicativos entraban de arriba hacia abajo en este marco. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar con lo que sería la ejecución en sí del servicio. Hasta ahora lo que les mostramos es cómo fue la POC, dentro de la POC cómo configuramos el servicio y cómo seteamos las expectativas, cuáles fueran nuestros ejes y cómo nos alineamos con el negocio para ver cómo íbamos a arrancar todo este servicio. Bien, acá o sea, cómo continuamos el servicio, nuestra gran guía siempre fue la agilidad. O sea, cómo logramos ser o mantener un mindset ágil para, digamos, poder garantizar de que podemos ser flexibles y reaccionar bien ante las, por ahí, necesidades incluso cambiantes de los distintos clientes. Y para eso nos ayudamos, bueno, por un lado de estos 2 conceptos clave, que es por un lado la entrega continua y por otro el feedback 360. Esto, en un inicio establecimos un ciclo de esto, de rechequearlo como mínimo una vez a la semana. O sea, acá lo que hicimos es, bueno, por un lado, por la entrega continua, nos fijamos en poder disponibilizar de forma casi inmediata o lo antes posible, ya dejar disponibles test ejecutables que se puedan o ejecutar todos los días y también que se puedan revisar los resultados. Y acá nos fijamos mucho en la autonomía del cliente. Entonces acá no es que la ejecución dependía de nosotros, sino que establecíamos todo el circuito. Digamos, ya dejábamos una mínima implementación, cuestión de que ya desde los primeros días el cliente tenga la potestad de poder
digamos, ejecutar y ver todos los días los resultados. Y por el otro lado, del lado del feedback, siempre estuvimos, digamos, siempre fuimos conscientes de ir planificando en base a los objetivos de negocio, digamos, para siempre ir estando atentos a eso, porque podría llegar a surgir, bueno, por ejemplo, aplicativos nuevos o incluso un panorama político tal vez cambiante que requiera de un switch de objetivos. Nosotros ahí, como estábamos en un plan de agilidad y esto de estar atentos a este tipo de cambios, nosotros pudimos siempre responder a este tipo de necesidades. Por el otro lado, siempre tuvimos bastante cuidado de estar atentos a feedback de ejecuciones, sobre las ejecuciones en sí, o sea, digamos, qué tan efectivos estaban resultando nuestros informes automatizados. Acá por ahí escuchamos las necesidades de distintos equipos, ¿no? Incluso de nuestro equipo interno, una vez de haber desarrollado un caso de prueba automatizado, también nos fijábamos a ver si es algo que se terminaba entendiendo, y también el feedback que nos podrían llegar a dar cualquier otro equipo dentro de los clientes. Sí, y acá siempre nutriéndonos de eso, de los feedbacks que puede haber, con un ojo en una mejora continua. Bien, por eso implementamos bueno, los sprints semanales. En los sprints semanales siempre empiezan con una pre-planning. Acá con el equipo repasamos los resultados del sprint anterior y se evalúa, digamos, el roadmap. Eso es de lo que hablaba Maxi recién. Acá, como tenemos un roadmap digamos, ya establecido en cierta forma, con esto podemos decidir en base a la experiencia de digamos, si tiene sentido seguir con el próximo ítem o si tal vez habría que proponer o no algún cambio en ese sentido. Ahí está, acá la pre-planning nos sirve para directamente ya estar preparados para que cuando se dé la planificación en sí, ya podamos entrar con argumentos concretos y situaciones y ya propuestas de mejora. Por el otro lado, bueno, tenemos la Sprint Preview, es una reunión ya con la gerencia de calidad o con algún tipo de PO, digamos, que ya, bueno, acá estamos buscando feedback. Repasamos los resultados del sprint, vemos, a ver que una de las mediciones que estamos haciendo es, bueno, el incremento de casuística por el aplicativo, pero también, digamos, incremento en funcionalidad de framework, de más necesidades. Y, bueno, y así repasamos, digamos, la revisión, perdón, así repasamos el avance del roadmap, como para siempre dejar visible, digamos, hasta nuestro avance, ¿no? Que siempre esté en relación al roadmap. Y entonces garantizamos de que nunca haya un desvío en cuanto al objetivo final del servicio. Después, como tercera etapa, tenemos las Sprint Planning. Bueno, acá de vuelta es algo donde está presente la gerencia de calidad. Entonces validamos si los próximos features de roadmap siguen siendo válidos o si hay que cambiar el orden. Esto es resultado de las pre-planning y de la review, porque podrían llegar a haber surgido necesidades nuevas. Entonces acá es una excelente oportunidad para poder introducir alternativas. Acá siempre nos fijamos en poder proveer caminos alternativos. Si hubo algún tipo de cambio en el roadmap, siempre garantizamos que nuevos pasos o posibles nuevos pasos, digamos, siempre sean en función al objetivo que ya conocemos, pero que bueno, garanticen un flujo de trabajo continuo, que no nos bloqueemos digamos, demasiado tiempo por ahí y podamos aprovechar digamos, esta reevaluación continua. Nos garantiza que podamos aprovechar bien nuestros tiempos de trabajo. Y bueno, y acordamos la planning en base al feedback del equipo entero. También esto es importante porque por ahí las personas que estuvieron trabajando en el sprint del día a día nos fuimos dando cuenta de ciertas cosas e incluso eso da un feedback muy valioso a la gerencia para posibles futuros caminos o incluso para ajustar objetivos o cajas de roadmap. Bueno, y por último tenemos ya, una vez terminada la planning, tenemos la construcción
o sea, ya la ejecución del sprint mismo. En cuanto a la dinámica del servicio, acá tenemos otra vez 3 pilares grandes. Por un lado tenemos el sprint, las demostraciones y después algo en lo que siempre vamos pensando es en la expansión. A ver, en cuanto al sprint, bueno, cada sprint tiene su preplanificación y slicing previo, como vimos recién. Eso, bueno, ya no hace más falta introducirlo. Después tenemos un compromiso del equipo entero para todas las aplicaciones. Esto es un concepto muy importante, digamos, hicimos foco desde el día 1 para que no se genere especializaciones que por ahí después nos van a perjudicar para poder garantizar que se cumpla el objetivo. En este caso, lo que nosotros intentamos hacer es que no se especialice la gente. Por ejemplo, si teníamos a alguien que por ahí le gusta más la automatización frontend de mobile, sí o sí nos cercioramos de que algún que otro momento le toque tal vez alguna definición de casos, escribir casos de prueba para APIs REST y demás. Así, con esto garantizamos de que haya una base de conocimiento que se distribuya en el equipo entero y con esto también tenemos que podamos pedirle al equipo entero de tener un compromiso con los objetivos del sprint. Ya que todos saben hacer todo, digamos, no hay ninguna excusa para desligarse de una tarea, ¿no? Por el otro lado, siempre hicimos demos, ejecutamos Jenkins en vivo. Eso, bueno, ahí teníamos Jenkins siempre como nuestro gestor de tareas, digamos, como un lugar centralizado donde se podían visualizar los resultados de ejecuciones y también lanzar ejecuciones nuevas. Y siempre obteníamos el feedback del formato de los reportes, saber si hay algo que se podría mejorar, ¿no? Acá es importante saber si es que un QA manual, por ahí alguien que está testeando a mano, si le sirve el resultado que está viendo de un test que corrió automáticamente. Porque de poco nos sirve, digamos, que no confíen en nuestros casos de prueba ejecutados o que se dupliquen las ejecuciones una vez automatizado y otro manual, solo por esa picardía de que no se entienda el formato de los reportes. Formulaciones raras, errores de mensajes de error que no se entiendan, ese tipo de cosas. Por el otro lado, siempre tuvimos un ojo en la expansión. O sea, en la expansión en el sentido de cómo podemos expandir la práctica de la automatización de pruebas. O sea, integrarnos mejor dentro de nuestros clientes. Y acá es clave la participación en las planning del equipo de desarrollo, o digamos buscar qué formas tenemos para implementarnos con los equipos de desarrollo y también, bueno, de QA manuales. En este caso, las plannings son excelente oportunidad para esto porque nos permiten visualizar con qué temas van a estar trabajando y podemos anticiparnos incluso con nuestras pruebas y ver qué tipo de funcionalidades deberíamos agregar a Framework, por ejemplo, o qué tipo de casos deberíamos estar atacando próximo, como para ir acompañando las necesidades de los equipos de desarrollo. Y por último, también en esta pata de expansión, tenemos el tema de las capacitaciones en la automatización. Y estas van orientadas a todo tipo de equipos dentro del cliente. Acá, digamos, no discriminamos mucho y directamente hicimos capacitaciones para perfiles más gerenciales, digamos, a alto vuelo, pero también para testers manuales con ganas de meterse en la automatización y también, digamos, capacitaciones de presentación en los que mostramos nuestro framework de la automatización y nuestra integración, nuestra solución, para que los equipos de desarrollo por ahí entiendan cómo es o incluso lo puedan empezar a integrar dentro de su flujo de trabajo y definition of done y ese tipo de cuestiones. Bueno, después siempre tenemos una dinámica evolutiva e incremental. O sea, al comienzo, ni bien empezamos, nos costó bastante. Obviamente, cuando uno empieza a implementar una idea de automatizar casos de prueba en un entorno que ya está funcionando y es muy amplio, como nos pasó con estos clientes, digamos, siempre es un poco estresante. O sea, nos costó entrar en ritmo, de entender las necesidades, de tener una visión completa, pero estos ciclos iterativos cortos, semanales y planificaciones nos ayudaron mucho a ir paso a paso teniendo un mapa del total, ¿no? Más o menos luego de 3 semanas ya tenemos aceitada la dinámica y el proceso de trabajo
y se acortaron bastante los tiempos de preparación y los tiempos de reuniones. Ya empezamos a establecer un lenguaje en común, nos empezamos a entender más, por ahí ya había más confianza también en nuestras capacidades y nos pudimos manejar con bastante más soltura. Ahí es cuando avanza el servicio y empezamos a poder integrarnos bien en la cultura y la dinámica. Empezamos a tener oportunidades de participar en las dailies, en las planning de los equipos de calidad y desarrollo, incluso. Y esto a través de una multiplicidad de aplicativos. En general, todos los clientes contaban con una gran variedad de aplicativos distintos. Bueno, como vieron antes, ¿no? Teníamos aplicaciones web, mobile, tenemos varios microservicios, ESB, como en varias cuestiones, y nosotros como implementadores de una práctica de casos de prueba automatizados nos encontrábamos en una situación integrada, de tener que integrar todo esto. Bueno, ahí nos ayuda mucho, o es clave este tema de integración cultural. Bueno, todo esto nos sirvió para estar atentos y estar continuamente flexibles a las necesidades que fuimos detectando a medida que fuimos avanzando, que era un hilo continuo, una temática continua nuestra de retrospectiva, era a ver cómo podemos, qué necesidades vimos o dónde es que podríamos seguir avanzando. Pasamos a la evolución, digamos, del servicio de la automatización. Acá, bueno, como venía mencionando recién, nuestra visión es bastante integradora. Ya con un volumen aceptable de pruebas de punta a punta, fuimos por los próximos pasos, o por el próximo paso, digamos, ¿no? Por un lado, teníamos la integración en los pipelines de integración continua. Bueno, un poquito redundante ahí la frase, pero bueno, sí, trabajamos con el equipo de arquitectura, ayudando a integrar las pruebas con sus pipelines de CI existentes. Acá nada, ya había, bueno, según cliente hay distintos flujos establecidos, pero bueno, suelen ser algún tipo de orquestador como Jenkins y después, bueno, pipelines de distintos tipos, algunos por ahí dockerizados y demás, pero nosotros tuvimos cuidado de, digamos, de poder integrarnos con nuestras pruebas dentro de esos pipelines que ya existen, o sea, dar oportunidades de mejora incrementales también, pero ya poder integrarnos rápidamente, digamos, aunque sea con pocas pruebas o con un alcance limitado, pero poder integrarnos de entrada. Por el otro lado, bueno, la visión integradora tiene esto, la visibilidad del esfuerzo, de la automatización en sí. Y acá, bueno, lo clave es poder disponibilizar los resultados de las ejecuciones y que a esto tengan acceso, que les sirva tanto a los equipos de desarrollo como a los de pruebas, testing, QA, homologación, como sea que se llamen. Todos ellos tienen que poder visualizar estos resultados y a nosotros siempre hicimos mucho foco en que esto, digamos, le sirva a cualquier equipo dentro del cliente. Que también nos sirve para establecer un lenguaje en común. Bien, y por último también tenemos el Mindset DevOps. Acá, bueno, ayudamos a integrar la visión que podrían llegar a tener distintos equipos y bueno, introducimos procesos automatizados para facilitar tareas diarias. Por ejemplo, como mencionaba Maxi, que teníamos pruebas automatizadas de iOS y de Android, y ahí si veíamos oportunidades de mejoras de automatización de flujos, no solo digamos, de pruebas automatizadas, sino también de flujos diarios, por ejemplo, la compilación de las aplicaciones, o de publicaciones automáticas, control de cambios de documentación, ese tipo de cuestiones, también pudimos aportar o podemos aportar con nuestros conocimientos de automatización y con esta visión así integradora. Bueno, y como también evolución de todo esto, teníamos una etapa de capacitación. Luego de la POC surgió la idea de hacer una capacitación a los equipos de QA y desarrollo. Acá dictamos 2 cursos en un total de más o menos 50 horas. Un curso fue orientado más hacia QAs manuales con intenciones o con ganas de aprender a automatizar, y otro más como de presentación hacia los
hacia los equipos de desarrollo para que sepan de qué forma estamos automatizando para facilitar, digamos, posibles futuras integraciones. Y acá los temas que solemos ver, o que vimos, son más que nada de introducción a Git o de, digamos, de sistemas de control de versiones, que, bueno, en esta situación de cambio nos encontramos mucho con herramientas de versionado un poquito más, con más años, digamos, más viejas, y en muchos lugares nos encontramos con esfuerzos, digamos, hacia una visión ágil, y ahí eso en general está acompañado con la introducción de Git. Bueno, y ahí hace falta a veces introducir, digamos, conceptos clave de Git, por ejemplo, repositorios descentralizados y ese tipo de cuestiones que por ahí, según el cliente, cuestan más o menos, según la arquitectura establecida, pero es una introducción importante. Después, bueno, los temas que vimos fueron, bueno, cómo desarrollar pruebas automatizadas de microservicios REST, cómo automatizar pruebas de interfaz gráfica, sea de web o de mobile. Bueno, también vemos mejores prácticas, uso de Git Flow y también del peer review, y pair programming también, si es que se da, al menos damos la posibilidad de que, y bueno, una introducción a lo que vendría a ser una integración continua y un delivery continuo. Como resultado de estos, siempre salieron como resultado positivo unos primeros pasos. O sea, las personas que participaron terminan haciendo sus propios tests, ampliando la cobertura de regresiones existentes, de pruebas de regresión existentes, e incluso también se instanciaron varias automatizaciones de productos nuevos. O sea, por ahí desarrolladores o testers manuales que estaban involucrados en productos que por ahí no estábamos automatizando, que no estaban en nuestro alcance incluso, ya se pudieron empezar a automatizar gracias al resultado de esto, de la capacitación. Bien, acá Maxi va a explicarnos un poquito de governance. Bueno, en los minutitos que nos quedan voy a definir un poquito de governance, como para después dejar un periodo de preguntas y respuestas. A ver, como todo que va evolucionando, que vas teniendo un volumen mayor de pruebas, como mencionaba Miguel recién, el volumen ya crecía, cubríamos todos los aplicativos, cubríamos ya todo el segmento de API, teníamos ejecuciones diarias, reportes, métricas. Pero el tema es qué pasa con el mantenimiento, qué pasa con los cambios que hace la gente de desarrollo, qué pasa con los cambios que se implementan desde QA, desde el negocio, etcétera. Bueno, entonces para eso lo que tuvimos que hacer es generar un circuito de cambios. Esto como se hizo fue tener en la idea la implementación de herramientas para el control de cambios, ¿está bien? Esto como se hace es tratando de tener alertas tempranas desde el equipo de testing. Entonces vimos de las herramientas, de los frameworks que se utilizaban, que tenían como para nosotros alertarnos o mandarnos algún tipo de correo, mensaje o lo que fuera, detectando el cambio. También, por ejemplo, cambia la firma de una API. Bueno, ¿qué podemos utilizar para detectar el cambio de la firma de una API y notificarnos o que eso ejecute las pruebas para ver si se rompe algo? Bueno, eso fue el tipo de circuito de cambio que establecimos, integrado por herramientas, como les estaba contando, ¿no? Mejoras continuas en las implementaciones, o sea, buscábamos procesos que se puedan automatizar y viabilidad. A lo mejor vos tenías un framework en particular y había un plugin que podías poner y probar para tener estas alertas tempranas, por ejemplo. Y por último, lo que es el roadmap a futuro, ¿no? O sea, establecimos varios caminos de cómo esto podía seguir evolucionando a futuro. Hicimos como un mini roadmap de próximas prácticas a incorporar, ya sea como corto o mediano plazo. También algunos quick wins en forma de proceso para ver cuán factible era automatizarle. Posibles mejoras de herramientas, integraciones, un poco lo que hablaba recién, y especialmente en el foco de pipeline de Continuous Integration y Continuous Delivery, ¿no? Un poco qué plugin puedo poner para enterarme de tal cosa e informar cómo puedo ejecutar un smoke test en base a un cambio en una documentación de una API o en una documentación de un SharePoint, etcétera, etcétera. Entonces, mediante estos tres ejes, nosotros empezamos a definir un governance con la gente de arquitectura, la gente de desarrollo, la gente de calidad, un poco también la gente de infraestructura que maneja los pipelines, y eso fue el primer paso del governance, como para que
gran cantidad de casos que se ejecutaban no vayan perdiendo justamente la calidad y queden deprecados por otros cambios, no tener falsos positivos ni falsos negativos. Bueno, con esto terminamos la charla del día de hoy. Nos excedimos unos 4 minutitos de lo que teníamos planificado, pero bastante bien por el contenido que dimos. Ahora habilitamos el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede tirar en el marco del chat y nosotros la respondemos. Bueno, ahí estamos viendo que hay unas preguntas. Hay una pregunta de Marta. Dice que necesitamos saber desde lo técnico, por ejemplo, de una aplicación web antes de... Ok. Bueno, ahí básicamente lo que se necesita saber es cómo está construida, ¿no? Qué frameworks usa. Básicamente, si tenés un aspecto web, entender bastante qué framework de JavaScript están utilizando, cómo es el backend, etcétera, etcétera. Y en base a eso, podés ver qué herramientas. Desde la web también es muy importante cómo está construido el frontend más allá del framework de JavaScript, ¿no? Es cómo identificás a los componentes, cuál adherido estás a los marcos, ¿no? de diseño de buenas prácticas, etcétera, ¿no? Cuanto más identificado, segmentado y prolijo tengas el código a nivel frontend, va a ser mucho más simple de automatizar y que no tenga ningún componente extraño como en su momento era Flash, por ejemplo, ¿no? Si tiene algún componente binario, no, es mucho más complicado automatizar. No, no sé, Miguel, si querés agregar algo a esa pregunta. No, claro, tal cual. El tema de los frameworks es una cuestión importante a saber, digamos, cómo siempre, nunca está de más, digamos, saber cómo es que fue desarrollada la aplicación, porque eso también no solo ayuda a saber, digamos, qué implementación particular necesitamos, o sea, por ahí si hace falta el uso de Protractor o no, por ejemplo, sino que también nos ayuda mucho para tener un lenguaje en común con los desarrolladores, que tarde o temprano nos vamos a encontrar con ellos. Una de las cosas a mirar es, por ejemplo, cómo identificar elementos, ¿no? Ahí ya una de las primeras cosas que miro es, por ejemplo, si están bien identificados. Si yo puedo identificar de manera fácil, ubicar con los locators por XPath, por ID, por nombre, por estructura, por como sea, si yo veo ahí un camino estable de poder detectar de forma robusta elementos. Eso, bueno, es uno de los bemoles más grandes, digamos, de la automatización.
Sí, sí, exacto. Pero ten en cuenta esas tres variantes que te acabamos de tirar y con eso puedes empezar a hacer prueba y error, que es lo que importa en este contexto. A ver, hay otra publicación acá que es Soy Tester Junior, siempre veo capacitación, automatización, pero no de gestión, está excelente. Bueno, muchas gracias a quien Genial. posteó eso. Era la idea de unir los dos mundos, ¿no? Pues si no quedamos muy en lo técnico y si de lo técnico no tenés una visión de lo que necesita el negocio y cómo entregar el valor, se terminan estrellando estos tipos de proyectos. ¿Está bien? Tengan en cuenta siempre eso. ¿A qué pregunta tenemos que responder? Juan Bueno, acá hay un... Pablo, Sí, sí. perfecto. Juan Sí, Pablo, sí, se no. encontraron con casos de pruebas mal documentados y diseñados. ¿Cuánto impacta esto en el plan inicial y cómo se logra resolver o continuar? Acá, si querés, Miguel, te dejo a vos. Sí, es una buena pregunta. Obviamente siempre nos encontramos con esta situación, no es bastante común. En realidad no es que estén mal documentados o diseñados, sino que muchas veces también nosotros entramos con una visión de poder automatizar. Entonces ahí eh, siempre ponemos a prueba las definiciones de una forma que con el cliente por ahí no estaba acostumbrado. Entonces ahí lo primero que hacemos es ver que, vieron que una de las primeras fases de la prueba de concepto se trata justamente de relevar qué es lo que hay. Y dentro de esas cosas también vemos a ver qué documentación hay y cómo está hecha, ¿no? De paso. Si vemos que hay problemas, si no podemos reutilizar, ese sería uno de los peores casos. Ya directamente establecemos un circuito de definiciones en paralelo para después ser integrado dentro de los planes de ejecución y de pruebas de los testers manuales. Pero muchas veces acá podemos hacer un ida y vuelta y empezar a implementar también, empezar a proponer mejoras de estas cuestiones. Nuestra idea siempre es minimizar el impacto. Entonces, tratamos de anticiparnos a este tipo de issues y digamos que no sea un problema, sino más bien uno de nuestros servicios también es, bueno, mejoramos esa parte también, además de la automatización. Eso es algo que eh, forma parte de esta visión de 360, ¿no? Que no somos solo automatizadores, no es que solo escribimos casos de prueba, no solo sabemos de Selenium y de cómo escribir un XPath, sino que realmente también tenemos una visión de a ver cómo hacemos para que todos puedan utilizar esto. Y ahí, bueno, a veces hay que entrar en compromisos o ir o retroceder un par de pasos para poder proponer un roadmap en el que se vaya vislumbrando una mejora continua. No sé si Maxi tiene algún dato más. No, perfecto. La verdad que, viste, no hay caso que está bien o está mal diseñado, ¿no? Hay a veces que no tenés tanto detalle y nosotros, la verdad, para automatizar necesitamos mucho detalle. Necesitamos mucho del paso a paso. Entonces, a veces ahí tenés el delta, el diferencial. Y es como dice Miguel, en realidad eso aporta, porque en realidad tenés otra visión que te es más segmentada y te lleva a regenerar un poco los casos, pero es valor, ¿está bien? Porque te estamos entregando a que tus casos sean más robustos o a segmentarlos o a encontrar algún otro patrón, así que está bueno y siempre lo hacemos de manera colaborativa, ¿no? No está el concepto de está mal, sí que a lo mejor le falta un poco más de detalle, ¿no? Por ejemplo, pero crece la organización desde la automatización y desde la mejora de sus casos. Eh, Acá hay otra pregunta, ¿no? Sí. Marta pregunta, ¿Catalon es una buena manera de iniciarse en la automatización? Sí, la verdad, a ver, mi opinión y siempre recomiendo que la gente que está en QA funcional y quiera dar el salto, como que la primera herramienta es Catalon, ¿está bien? Catalon está basado en Selenium. Selenium es como el padre de automatización de UI, pero Catalan lo que tiene es como una capa más user-friendly arriba, entonces como que vas aprendiendo de a poquito. Me parece que es la etapa inicial Catalan como para después saltar a una automatización de Selenium puro. No sé, Miguel, ahí vos, tu opinión. Sí, tal cual. Depende un poco de tu perfil, ¿no? Acá, obviamente, si alguien viene más desde una cuestión más técnica, viene más del palo de desarrollo, digamos, está bueno que directamente empiecen con algo más desde abajo, o va a tener más comodidad con código, pero, y ahí sí empezaría con Selenium directo, pero me parece que Catalon es excelente en el sentido que ya permite
permite algo profesional y productivo de una forma relativamente sencilla, porque si no también tenemos otra herramienta que sería la IDE de Selenium, que es el plugin que ahora uno puede instalar como plugin en Firefox y en Chrome, que nos habilita ciertas herramientas de la automatización, pero que nos deja medio cortos o nos deja en camino para digamos, una implementación profesional. En cuanto a reutilización de código, casos de prueba, o sea, poder establecer un orden de nuestros scripts y demás. Ahí Catalon está buena como herramienta porque tiene en vista justamente esas necesidades, a ver, de cómo introducirse bien. Después puede haber momentos en los que ya vas a empezar a notar limitantes, pero bueno, eso se van tacleando a medida que sean una necesidad urgente y de a poquito, porque una vez que ya tenés fluidez con Catalon, ya te habrás encontrado con alguna que otra cosa particular de Selenium, por ejemplo, y ahí no estarías tan lejos de poder intentar alguna implementación de usar Selenium, digamos, en C# o Python o Java y estar escribiendo código directamente. Pero bueno, ahí Catalon es bueno para empezar totalmente. Bueno, no hay más preguntas. Pasamos al próximo slide, Miguel, por favor. Ya llegamos al final de la charla. Muchas gracias por el feedback que nos pasaron recién, por las preguntas. Nos gusta muchísimo que la gente se muestre atenta y quiera aprender. Es un poco el propósito por el cual hacemos estas charlas. Nuevamente, muchas gracias a todos. Ahí tienen nuestros correos, cualquier cosa nos pueden mandar mensajes por mail y vamos intercambiando. Y bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Hasta luego.